Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con lo que es este curso de plan de vida y carrera. Como lo hemos estado trabajando, pues estamos revisando desde algunas herramientas que son muy prácticas, que es de la vida cotidiana, y que pues esto es lo interesante, ¿no? Que son herramientas que pueden aplicar a ustedes mismos, a este proceso que están viviendo, también de propedéutico, y que en el futuro también los van a poder aplicar con sus alumnos, si es necesario, con sus deportistas, como para hacer un corte o un momento de reflexión de, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando para poder hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, estamos viendo si las partes más prácticas que les van a servir a ustedes y por otro lado, estamos viendo de dónde salen, ¿no? Previo a esto, ya revisamos lo que es la pirámide de Maslow, lo que es el concepto de autorrealización y eh, aunado a eso, es decir, una característica de un ser humano autorrealizado es que tiene otro tipo de inteligencia. Y dentro de este otro tipo de inteligencia se ubica lo que es justamente la inteligencia emocional, ¿no? Eh, esta herramienta o esta perspectiva es sumamente indispensable para la vida diaria, ¿no? Es decir, tanto desde lo que es el enfoque del deporte como es lo más cotidiano, ¿no? Les recuerdo, pues, en este proceso siempre va a haber tres dimensiones de análisis con las que vamos a estar trabajando. Uno es la familia, que es el núcleo de la sociedad, es lo que nos hace como individuos también, ese puente entre el individualismo y lo colectivo. Entonces tenemos la familia, tenemos el ámbito deportivo, pues claro está, es la formación que ustedes están perfilando. Y por último también tenemos lo académico, ¿no? Que es el momento que también están atravesando este puente entre, pues sí, claro, terminar con sus estudios de preparatoria y continuar con su, pues, sí, con su formación académica en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, con todo esto de antesala, podemos ver que la herramienta de la inteligencia emocional se juega en todos lados, ¿no? Es decir, si tú pierdes la calma en un partido, pues es muy probable que, no sé, por ejemplo, en el caso del fútbol, que un defensa pueda jugar con tu mente, como dicen coloquialmente, calentarte la cabeza, perder la razón y actuar de manera negligente, de tal manera que pues cometas faltas y te terminen expulsando, ¿no? Como le pasó a Zinedine Zidane en un mundial justo antes de retirarse, ¿no? Uno de los futbolistas más reconocidos y más famosos, perdió la cabeza ante un defensa y a partir de ahí, pues justamente le dan cabezazo y eso hace que todo, no sé, pues digo, su último partido ahí queda perdido, ¿no? Es algo lamentable desde mi punto de vista y justamente todo eso aparece ya que no hay una inteligencia emocional, no hay como ahí esta forma de manejar ese tipo de circunstancias, ¿no? Vamos a ir viendo, tampoco quiero decir que la respuesta sea la pasividad, es decir, no reaccionar absolutamente a todo lo que te digan como ser un mueble, pues claro que no, somos seres humanos y sentimos y por lo tanto también reaccionamos. Así que sí hay energía, sobre todo en competencias de alto nivel, en justamente estos momentos de adrenalina, y pues en todo esto hay un choque o hay un puente entre lo que es la parte biológica, las reacciones corporales, la presencia de estados como la adrenalina, y por otro lado, cómo choca con la parte cultural, la razón, la toma de decisiones. Así que este tema es para eso, para ver cómo se encuentran las reacciones fisiológicas con otros estratos más sobre la razón y sobre situaciones culturales. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ahora paso a transmitirles la pantalla para ir viendo cuáles son algunos de, pues, sí, claro, de los avances que se ha tenido en materia de inteligencia emocional. ¿Para qué sirve? Pues un poco ya lo abordamos en el deporte, en lo académico, en la familia, y pues vamos tejiendo esta nueva herramienta para ustedes.
Bueno, aquí me parece que ya pueden ver la pantalla. Vamos a ampliarla para que sea pantalla completa. De acuerdo. Pues bueno, la inteligencia emocional, seguro ya la han escuchado. En ocasiones, pues ya suena como un cliché, suena como casi como algo indispensable en la canasta básica de todo lo que recomendamos. No, siempre algo que se recomienda, sí, claro, ten inteligencia emocional, esa es la clave. Y bueno, sí es importante y vamos a ir revisando por qué. Esto no sale de forma arbitraria, es decir, no es que a alguien se le haya antojado y un buen día despertó. Sí, claro, vamos a hablar de inteligencia emocional, sino que es un descubrimiento, ¿no? A la par que Maslow, él también hace descubrimientos, ¿no? Es como ver qué es lo que está en la naturaleza del ser humano, una naturaleza a manera de esencia del ser humano, y a partir de ahí no es como agregarle cosas, sino más bien descubrir, ¿no? Y vamos a revisarlo, ahorita vamos a hacerlo como de manera más puntual. Este sujeto que ven en pantalla es Daniel Goleman, aún pues tiene un trabajo como periodista, como psicólogo, como escritor, es estadounidense, y a raíz de todos esos estudios, que es, acá lo nombran en la Universidad de Harvard, pues justamente empiezan a analizar cuál es el rendimiento de los estudiantes, ¿no? En la universidad, pues prácticamente que más prestigiada de todo el mundo, investigan cuáles son esos procesos de aprendizaje entre los alumnos y qué es eso, si los mantienen motivados, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que pueden lograr, ¿no? Así que todos esos factores los toman en cuenta para ver qué es lo que está faltando, ¿no? O sea, son estudiantes muy listos desde su preparatoria, toda su vida prácticamente la han destinado a tener un buen rendimiento académico, pero hay algo que les falta, ¿no? Así que eso que falta a raíz de esos estudios es la inteligencia emocional, que no es lo mismo que el otro tipo de inteligencia, ¿no? Como una inteligencia más hacia lo cognitivo, hacia la utilización de conceptos, hacia la memoria, ¿no? Este es un conocimiento, la inteligencia emocional, que tiene que ver más como justamente con utilizar eso que se produce del cuerpo, esa energía del cuerpo, y utilizarla en situaciones de toma de decisión en la vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a comenzar desde lo más básico, que es diferenciar un sentimiento de una emoción. El sentimiento tiene que ver más con una situación de idea, una situación como aquí se menciona de razón, es decir, se puede definir como una valoración consciente de la emoción. Como ya veremos, acá la emoción se distingue por ser una reacción biológica, ¿no? Es decir, un movimiento hacia. Como ya lo habíamos mencionado, tanto la palabra emoción como la palabra motivación tienen las mismas raíces, que es movimiento, ¿no? Emoción se traduce como esta parte de etimología, de movere, incluso en inglés tienen esta palabra que es motion, que es movimiento, y emotion, que es emoción. Si lo pronuncié bien, es posible que me equivoque, pero ahí tenemos esa liga, ¿no? Emoción y movimiento se podrían pensar como conceptos familiares. Y bueno, para acabarlo de decir como de manera muy contundente, la emoción es algo biológico, algo que implica un movimiento, un desprendimiento de la energía, de los órganos, de estos procesos fisiológicos, y pasa a algo más cultural, como lo es el sentimiento, ¿no? Entonces, para que lo vayan diferenciando. Ok, entonces, esta perspectiva, como ya se los he repetido un par de veces, va desde lo biológico hasta lo cultural. En lo biológico, pues tenemos lo que es la parte cerebral, ¿no? Este modelo, esta función, se ha generado, se ha gestado por millones de años, ¿no? Es decir, por un montón de tiempo. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que las emociones
tienen que ver con la supervivencia. Las emociones tienen que ver con sobrevivir. Las emociones tienen que ver con rasgos evolutivos, con rasgos de desarrollo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, vamos a estudiar lo que son esos procesos, esas funciones que se dieron a lo largo de la evolución del ser humano. Tenemos tres diferentes funciones cerebrales que irían desde lo más básico hasta lo más desarrollado. Lo más básico tenemos como esta parte más primitiva del cerebro, que es el tallo encefálico, ¿no? En esta zona hay como este tipo de reacciones que son justamente las más primitivas y algunas pues se encargan de regular, o más bien algunas de estas funciones son encargarse de regular algunos mecanismos como es la respiración y el metabolismo, que prácticamente lo hacemos todo el tiempo, pero de manera inconsciente, es decir, no tenemos una voluntad que diga, vamos a pensar en cómo respiramos o en cómo digerimos la comida, etcétera, etcétera. Aunque justamente sí hay algunos ejercicios que parten de esto, ¿no? De cómo hacer conscientes cosas que generalmente hacemos inconsciente, como la respiración o como el metabolismo. Pero bueno, eso ya es otro tipo de técnica que no se está manejando acá. En un segundo estrato, es decir, si lo pensamos como un árbol, este desarrollo del cerebro va como desde la raíz del tallo, después se va como fortaleciendo en estas ramas, que vamos a llamar sistema límbico, para que después vayamos a algo más complejo, que son las hojas, que llamaríamos córtex cerebral, ¿no? Entonces, ya pasamos desde la raíz, desde lo más primitivo, después vamos hacia el tronco del árbol, y ese tronco lo vamos a llamar sistema límbico. Acá, en este sistema límbico, vamos a encontrar lo que son justamente las emociones, y estas emociones pues nos sirvieron para subsistir. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Pues que algunas reacciones, como es el estar alerta, activar estos sentidos, es protegerse justamente de los depredadores que están por ahí acechando nuestra existencia, ¿no? Aquí hablaríamos de un circuito donde aparece el tálamo, que es pues esta decodificación que tenemos a través de todos los sentidos, el hipotálamo, que va conectado a lo que es el sistema nervioso, el hipocampo, perdón, a la memoria, y la amígdala totalmente enfocada con lo que es las emociones, ¿no? Entonces, estos son algunos de los órganos más importantes que sirven para ir elaborando todo lo que conocemos como emociones y de ahí pasar a los sentimientos, ¿ok? Así que pues prácticamente, como les vengo insistiendo, es una situación de supervivencia el poder detectar un miedo real y poder hacer algo al respecto. Y ya en un tercer estrato, que es lo más elaborado y lo más complejo, tenemos lo que es la memoria y el aprendizaje. Ahora, pues sabemos que tenemos diferentes reacciones, ¿no? Que algunos van a reaccionar de una manera racional ante una noticia tal vez algo difícil o ante una noticia que, pues, no sé, no es tan agradable, ¿no? Y otros pierden la cabeza, es un desastre, ponen ahí, no sé, a romper todo lo que hay en su cuarto, a destrozar autos, una situación más bien hacia la destrucción y a la autodestrucción. Y uno se preguntaría, bueno, pues, ¿cómo es que una persona se puede comportar de maneras tan diversas? ¿O por qué dos personas ante una misma situación responden de maneras diversas? Y aquí tenemos estos dos factores que son elementales, que es la genética y la crianza. En ese sentido, pues vamos a empezar a estudiar cada uno de estos órganos y de sus funciones para este concepto, esta herramienta que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Uno de estos órganos que son pues de los más fundamentales es la amígdala, que como aquí en este esquema de su izquierda pueden ver, algunos dicen que es parecido como a una almendra,
y ahí se registra la parte más emocional. Entonces, pues evidentemente todos más o menos tenemos una misma función cerebral, una misma función a raíz de la configuración genética, pero la crianza, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con la manera en que nos enseñaron a reaccionar ante la vida, ante el peligro, ante ciertas situaciones donde hay inconformidad, etcétera, etcétera, pues ahí se van almacenando ciertas respuestas, ¿no? Como, ah, sí, claro, entendemos que si algo no funciona bien, tenemos que hacer un desastre y tenemos que hacer un berrinche y ser violentos, ¿no? Entonces, como eso lo hacían en mi casa, yo también lo tengo que hacer, eso es de forma involuntaria, inconsciente, se va registrando y por lo tanto después repites esos patrones de respuesta, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio aquí para ustedes en su vida cotidiana sería interrumpir esas repeticiones, interrumpir esos patrones para hacer algo nuevo, algo diferente, algo que sí sea suyo. Acá, pues, justamente plasmo esta imagen de lo que es la Coca-Cola, porque mucho de lo que es la publicidad se enfoca en esta parte de lo que es la amígdala, ¿no? Es decir, hay una correspondencia. ¿En qué sentido? En que juegan con lo que es la nostalgia, en lo que juegan con lo que es los recuerdos, y si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con elementos de nostalgia es lo que vende más. Así que pues claro que esto es algo que saben los publicistas, algo que saben las personas que se dedican a la propaganda y el capitalismo, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Eh, Ahora vamos a hablar de otro órgano que se cataloga como neocórtex. Acá, y como lo pueden ver, ya habíamos visto la amígdala, su conexión con el sistema límbico, el cerebro reptiliano, que no tiene que ver con teorías conspiranoicas, sino más bien como en esta parte primitiva que tenemos de nuestro desarrollo. Y por último, tenemos esta capa que es como la más superficial, pero a la vez es la más compleja, que son como esas coyunturas, esas arrugas que tenemos que, pues en las películas, en sus libros de anatomía pueden observar, que es el neocórtex, es decir, la corteza cerebral. Acá se pueden encontrar ya la parte como más elaborada de lo que son los pensamientos, los sentimientos, los símbolos, el arte, la planificación, la proyección, la noción que tenemos del tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver sí, en otras imágenes, en otras ilustraciones del cerebro de los animales, esta parte que es el neocórtex es la que menos está desarrollada, ¿no? Entonces, esa es un poco la ventaja que tenemos a nivel evolutivo. Y aquí pues podemos tener algunas descripciones de la función que tiene el neocórtex en nuestra vida, que es, como es la parte más racional, la parte más elaborada, pues es la toma de decisiones, dar soluciones distintas, ir digiriendo esas emociones que tenemos que de repente aparecen en el cuerpo y el neocórtex decide qué hacer con eso. Ok, entonces pues por acá viene una frase que dice, recuerde la última vez que perdió el control y explotó ante alguien diciendo cosas que jamás diría, ¿no? Entonces, comúnmente pues muchas de esas arranques se tienen con personas que realmente queremos mucho, como nuestra familia, como nuestros amigos, y a veces pues si no hay una relación como que se pueda trabajar con esas diferencias, se pierden esas relaciones, ¿no? Entonces pues habría que medirnos, habría que ver hasta qué punto y cuáles son las causas, sobre todo, de esa pérdida de control, ¿no? Uno es si, cuál es el mecanismo que nos hace reaccionar de esta manera, el cual estamos estudiando justo en este momento. Otro es identificar las causas que nos tienen como esa pérdida de control, esa pérdida de razón. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres principales conjuntos de órganos y sus funciones que ya revisamos nos hacen pensar en un circuito, es decir, que primero se genera un estímulo que tiene que ver con el interior del cuerpo, que tiene que ver con sensaciones de tensión,
con la energía, el deporte mismo es un circuito energético y todo eso pues nos hace ver que hay dos tipos de posibles circuitos, ¿no? Uno que sería como el circuito normal, que empieza a partir de los sentidos, es decir, hay un estímulo exterior, no sé, entra la luz y entra por la retina, tenemos lo vamos descifrando esa información, vemos que existen los colores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un estímulo exterior que pasa a través del tálamo, que está conectado con todos nuestros sentidos. Es como si fuera, en términos pues, muy burdos, un chip que descifra la información del exterior. Esa información la manda al neocórtex, a la corteza cerebral, y de la corteza cerebral pasa al sistema límbico. Ese es el circuito completo. Esa es la forma en que responde una persona que es racional, una persona que piensa lo que va a suceder o lo que va a actuar antes de hacerlo. Y tenemos el otro circuito, que es algo que es prácticamente lo mismo, con una diferencia que es muy significativa. Es decir, aquí no está el neocórtex. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues pasa de un estímulo exterior, pasa al tálamo, que es este chip que descifra la información, y de ahí pasa a la amígdala. Es decir, ya no pasa por la razón, sino pasa directamente hacia los sentimientos, hacia las emociones, perdón, y de las emociones pasa a las reacciones, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de pasar al acto, es decir, de ya no pensarlo, sino actuarlo. Y eso implica, pues, muchas veces la presencia, pues sí, de violencia, de gritos, de reclamos, de toma de malas decisiones. Entonces, pues todos esos productos son a consecuencia de lo que conocemos como un cortocircuito a nivel cerebral, ¿no? Si existe, lo podemos explicar de esta manera, como un cortocircuito. O más bien su existencia se explica así, a través de este cortocircuito. Que bueno, este, acá lo interesante es aterrizarlo al deporte y bueno, como vemos muchos directores técnicos en la televisión o en la vida cotidiana, en su día a día, en sus competencias y todo eso, pues claro, son muy efusivos, son muy energéticos, hay ahí un explote de esa energía para poder transmitirles una motivación a ustedes, pues meterles ahí sus calambres para que puedan reaccionar, pero por otro lado también hay quienes pierden ese límite y ya pasan a otra cosa pues mucho más violenta, desalentadora, y en vez de motivar, pues como que te da para abajo, ¿no? Entonces ahí depende de cómo se vaya formando. Y también considerar que en este otro circuito, pues, siempre va a haber estos cortocircuitos, ¿no? Y que ese cortocircuito a veces se va a generar pues de manera más natural. Es decir, en situaciones de adrenalina hay dos respuestas naturales del cerebro, que es la lucha o la huida. Es decir, o me enfrento directamente al problema y tomo el toro por los cuernos y a partir de ahí me hago cargo de lo que me está pasando, o bien salgo corriendo porque sé que no voy a sobrevivir de este encuentro, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso se puede jugar en el deporte, en las competencias, ¿no? En esos momentos que son unas descargas de adrenalina tan grandes, y ver cómo se va adecuando de acuerdo a cada deporte. Eso ya lo iremos viendo como de forma más detallada, ya que estén dentro de la carrera, a raíz de ciertos estudios de psicología deportiva. Porque claro, esa conexión entre cuerpo y mente, que algunos deportistas le llaman estar en la zona, se logra de acuerdo a las especificaciones de cada deporte, ¿no? No es lo mismo una concentración en el tenis o en el golf que, no sé, en artes marciales, en deportes de lucha. ¿Ok? Entonces, hasta acá empezamos a analizar este tipo de herramientas y vemos que todo eso se va gestando, como ya lo decía, en los primeros años de vida o en las configuraciones genéticas que tenemos. ¿Ok? Hablamos ya también que hay dos tipos de circuitos cerebrales distintos,
y que la inteligencia no funciona sin las emociones. Si ustedes se ponen a ver ahí en el YouTube, en el Internet, pueden darse cuenta que hay personas muy sobresalientes con una inteligencia cognitiva muy destacada, pero si no tienen una inteligencia emocional, no le van a sacar provecho, ¿no? Es decir, todo eso se queda opacado, se queda mermado y no pueden dar como ese 100% de sus capacidades que genéticamente pues ya tienen como ese don, esa ventaja, pero si no tienen la otra parte que es la inteligencia emocional, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo social, pues no se van a poder avanzar mucho. ¿Sí? Este estudio que se hace sobre los estudiantes de Harvard, el cual estamos repasando, nos hace ver que apenas el 20 de los factores que garantizan este éxito es el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, esta inteligencia tradicional cognitiva es solo el 20% del éxito que pueden lograr y el otro 80% tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Y con la positividad. Aquí, desde el artículo, que ya ustedes lo podrán leer más a detalle, utilizan la palabra suerte, pero más bien, claro que no sería suerte, sino más bien parte de la inteligencia emocional es ver las cosas de una forma positiva, es decir, si hay incertidumbre de que puede funcionar o puede no funcionar, pues prefiero pensar que va a funcionar, apostarle y eso les garantiza también mucho el éxito, ¿no? Entonces, aquí tenemos como estas dos, que son estos dos alcances de la inteligencia emocional. Ahora, ya que comprendemos que tiene que ver desde lo biológico hasta lo cultural y lo social, estos circuitos, estos órganos cuyas funciones ya estuvimos describiendo el día de hoy, de ahí se desprenden una serie de habilidades, ¿no? Que las vamos a ver a continuación. Una es el autocontrol, el autodominio. Incluso hay muchas tradiciones prehispánicas pues, que había en esta zona geográfica sobre los toltecas que hablan del autodominio, el autocontrol. Se dice que eso es lo primero que se necesita para poder hacerte cargo de tu vida, ¿no? Es algo muy difícil de lograr, una responsabilidad, hacerte cargo de todo lo tuyo, pero es pues, ahora sí que el primer peldaño para lograr una vida satisfactoria. ¿Ok? Entonces, hay dos manifestaciones que ponen a prueba nuestro autocontrol, que es el enfado y la tristeza, y las vamos a ir revisando. El enfado se conoce como una emoción negativa que tiene, como acá lo menciona, un intenso poder seductor. ¿Por qué es seductor el enfado? Porque a través del enfado podemos lograr cosas, es decir, con esa energía, con esa autoridad, como lo decía ahorita este ejemplo de los directores técnicos, de pues ahí la adrenalina en el campo de juego, es una emoción seductora porque te permite pues aventarte, ¿no? Te permite poner límites, te permite ahí plasmar esa intensidad y esa energía con tus compañeros o contra el rival, ¿no? Sin embargo, si no se utiliza bien esta energía, pues hay una pérdida de control. Y esa pérdida de control implica que te lleva ese enojo fuera del campo de juego, ¿no? Que te quedes ahí como con una riña que tuviste con uno de tus compañeros. Y una de las características del enfado, como dice acá, el enfado se construye sobre el propio enfado, ¿no? Es de naturaleza inflamable. ¿Esto qué quiere decir? Que se producen estos fenómenos, no sé si lo han escuchado, que es el rumear. Es decir, tienes un diálogo interno, pero no es un diálogo saludable, sino que te vas justificando, ¿no? Decir, sí, claro, es que él cometió un error porque no está viendo las cosas como ya las estoy viendo y no es considerado y le falta mucho para aprender y así. Hay como una justificación de todo lo que está mal con los otros. En ese sentido, pues, vemos que hay ciertos componentes en el enfado, como su raíz, que es un sentimiento de amenaza. Es decir, ¿por qué nos enojamos cuando nos sentimos amenazados? ¿Qué es lo que se amenaza?
el autoestima o el amor propio, nuestro lugar, ¿no? En ese sentido, cuando realmente compramos el ataque del otro, es porque nos sentimos amenazados y a raíz de ahí nos defendemos, ¿no? Entonces, como lo he venido mencionando, es parte de las reacciones humanas, pero por otro lado, el verdadero detalle, es decir, nadie puede estar exento de sentirse enojado alguna o muchas veces en su vida, pero por otro lado, la importancia está en cómo vas a utilizar ese enojo, ¿no? Es decir, si vas a poder poner un límite, si vas a expresar cómo te sientes a quien te está molestando, poner un límite de diferentes formas y también eso ya es como en el campo de la acción, ¿no? Cuando ya está pasando todo. Pero lo peor de este enojo es que se vuelve algo constante, se vuelve algo crónico. Y ahí lo único que se puede hacer o lo que se puede recomendar es enfriar a la persona, ¿no? Una persona que está enojada, si te pones a molestarlo, si te pones a discutir con él, pues vas a avivarlo como si fuera una fogata, ¿no? Y se va a transformar en un incendio. Acá un poco la recomendación es enfriar, enfriar. Ya no pongas ningún estímulo, no hables, y si tú eres el que está enojado, pues justamente, pues interrúmpelo con algo, ponte a ver algo que te entretenga. En ese sentido, cuando está este momento de que es la acción, hay que enfriar. Y ya en un segundo momento, evaluar cuáles son las causas por las cuales te enojaste y perdiste el control para poder modificarlo. En esta primera acción que es el autogobierno, el autodominio, tenemos este otro fenómeno que pone en inestabilidad la posibilidad de tener un autodominio, es la tristeza. A diferencia del enojo, no se considera una emoción negativa. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos tristes es cuando tenemos la mayor posibilidad de reflexionar, como decir, bueno, solemos ser como muy exagerados, muy hacia los extremos, ¿no? Como decimos, o tengo toda la razón o no tengo absolutamente nada de razón, no valgo la pena, casi como que eres lo peor, eres un desecho humano, ¿no? Entonces como que los seres humanos somos muy extremistas y no llegamos a un equilibrio. Acá, pues, si sabemos trabajar con la tristeza, podría ser más bien como una herramienta de reflexión y decir, bueno, ya estuve triste un rato, ya lo entendí, ahora voy con lo que sigue. De lo contrario, se puede transformar en un estado de melancolía o de duelo. Y eso, pues, ya, un duelo permanente. Y eso, pues, tendría otro tipo de consecuencias. La segunda habilidad que vamos a estar revisando es el entusiasmo. A partir de estos estudios, como ya se ha mencionado, se puede ubicar sobre todo este último punto, que es lo más importante, que el optimista busca la causa del fracaso como algo que puede cambiarse. El pesimista lo coloca como algo inamovible. Claro, claro, o sea, el fracaso va a estar ahí, pero la forma de verlo es la forma diferente en que te va a hacer una persona que puede sí lograr el éxito y de lo contrario pues te quedas ahí estancado, ¿no? Como que la culpa lo tuvieron otros o lo tuviste tú, pero no se va a poder lograr. ¿Ok? Y por último vamos a trabajar con esta habilidad que es la empatía, ¿no? En ese sentido, para lograr esa empatía, y la empatía, ¿qué es lo que te va a posibilitar? Pues vincularte con otros, transmitirles, hacer trabajo en equipo, que todos vayan sumando para el mismo lado y lograr los objetivos. Y en ese sentido, para lograrlo, tienes que también ser empático contigo mismo, es decir, ver tus propios sentimientos, tus propias emociones y poderlas expresar, reconocerlas. De lo contrario, se produciría esta enfermedad o este trastorno que algunos llaman alexitímicos. ¿Qué significa esto? Ser un analfabeta emocional. Es decir, no sentir nada, pensar que no tienes nada, o que no tienes absolutamente ningún sentimiento, casi como que sea un mueble,
Y en casos muy, muy extremos, pues se llegan a ver como este tipo de manifestaciones nefastas, como la psicopatía, algunos actos criminales como la violación, la pederastía, es decir, como no siento nada, no puedo sentir el dolor que hay en el otro, no puedo sentir el sufrimiento y por eso no puedo parar, ¿no? Entonces, digo, eso ya es como en casos muy extremos, pero en casos no tan extremos, pues también es una cuestión cultural, una cuestión de género que, por ejemplo, los hombres no muestran mucho sus sentimientos ni sus emociones, pero eso no significa que no las tenga, ¿no? Entonces, acá algo, una brújula, un indicador muy interesante también es el propio cuerpo, es decir, ¿qué es lo que te dice tu cuerpo? Si tienes ansiedad, si te duele la cabeza, si tú tienes taquicardia, tu pecho está ahí a todo lo que da, pues eso significa que sí tienes emociones, pero que no quieres hablar de eso. Y no nos damos cuenta que al momento de hablarlo, al momento de compartirlo, lo estamos liberando y lo podemos poner en práctica. Podemos hacer algo con eso, podemos dialogarlo, podemos entenderlo, podemos transformarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta acá dejaríamos en esta entrega y pues vamos continuando con este curso de plan de vida y carrera a través de este tema que es inteligencia emocional.